Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno verlos, qué bien se ven. Felicidades a todos los fieles que están aquí, no viendo el mundial por allá, que se quedaron viendo el partido. O se acabó, no sé todavía, no me digan, no quiero saber de resultados. Pero aquí están los fieles, dicen, ¿verdad? Los fieles, dense un aplauso, la final del mundial los paró por estar aquí. Los fieles de la casa, Dios los bendiga, hermanos. Qué gusto saludarles y bienvenidos todos ustedes. Si nos visitan por primera vez, mi nombre es Hugo Reyes, soy el pastor y es un gusto que haya escogido visitarnos y estar aquí con nosotros hoy domingo en la tarde, venir a adorar a Dios juntos. Y qué lindo, hermanos, cuando el pueblo de Dios se reúne. Hay algo especial cuando la iglesia de Dios se reúne. Hay algo especial que el Señor derrama cuando venimos y adoramos a Dios juntos. Y el Señor se pasea en medio nuestro y toca nuestras vidas. Así que bienvenidos. Esperamos que si nos visita por primera vez, esta no sea su única visita, pero que sepa que esta es su casa y aquí estamos para orar por ustedes, apoyarlos, bendecirlos. Y vamos a compartir la palabra de Dios hoy en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Así que si tiene sus Biblias, vaya conmigo allá a Juan 15. De todas maneras, en la pantalla vamos a estar pasando el texto de hoy. Vamos a estar en el versículo 18 al 27. En esta serie que hemos llamado Con Jesús. Y empezamos desde el capítulo 13. Si ha estado usted caminando con nosotros a lo largo de estos últimos domingos, hemos ido en el Evangelio de Juan desde el capítulo 13, escuchando el último discurso de Jesús, sus últimas palabras. Es el momento antes de Jesús ser entregado, la noche antes de ser entregado, y es un momento muy íntimo. Él con sus discípulos, dándole sus últimas palabras, y sabemos que Jesús escoge muy bien lo que va a decir porque no tiene ya mucho tiempo para hablarles a ellos. Les dice las cosas más importantes. Y de lo que Jesús habla a ellos, nos habla a nosotros también. El capítulo 15, un capítulo hermoso. Comenzamos hablando de Jesús como la vid. ¿Recuerdan el inicio del capítulo? Jesús dice, yo soy la vid o el árbol y ustedes son las ramas. Y Jesús empieza ahí hablándonos y recordándonos que tenemos que estar conectados con Él para poder vivir la vida espiritual, para poder caminar en fe y ser fortalecidos. Tenemos que estar unidos con Jesús. Luego, en la mitad del capítulo, Jesús nos habla acerca de cómo debe ser esa relación entre las ramas, entre sí. Y nos da un nuevo mandamiento y dice, mi mandamiento es que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Y ahora en esta última sección del pasaje, Jesús prepara a su iglesia y a sus discípulos para cómo va a ser esa conexión, esa relación con el mundo. Y les advierte lo que viene, pero para fortalecerlos. Así que vamos a leer del versículo 18 al 27, dice así la palabra del Señor. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije. Ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado. Pero ahora las han visto y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Amén. Esta es la palabra del Señor. Y en el mensaje de hoy quiero comunicarles la idea
que en las palabras de Jesús nosotros vamos a experimentar el rechazo del mundo. Pero también, hermanos, vamos a experimentar el poder del Espíritu Santo para permanecer firmes y hablar de Jesús. En este pasaje Jesús le advierte a sus discípulos y casi parece una promesa de decirles, va a haber persecución. Y yo sé que no parece muy alentador empezar un mensaje hablando de persecución. Pero hermanos, en medio de esa persecución, preparando a sus discípulos para las cosas que vienen. Y cuando yo leí este pasaje, y hablando de Jesús como la vid y los pámpanos, yo me acordé que en Venezuela hay muchos árboles de mango. Yo no sé si en sus países hay mango, también se da el mango. Aquí obviamente el mango es como muy exquisito, ¿verdad? Y es importado y es caro. Pero allá en Venezuela los mangos eran regalados porque cuando yo no sé si usted ha visto la temporada de mango, eso es por montones, ¿verdad? Como que llueven los mangos. Y yo recuerdo que en esa temporada, cuando los árboles estaban cargados de mango, al salir de la escuela, habían compañeros que agarraban piedras y las lanzaban al árbol. ¿Usted se acuerda de eso? Para buscar que cayera el mango. Y de ahí yo entiendo que viene la expresión que decían, al árbol que da fruto, le tiran piedras. Porque al que no tenía fruto, al árbol que no tenía, no le tiraban nada. Pero el que tenía fruto, le apuntaban, ¿verdad? Y era como una diversión también a ver quién le apuntaba para traer el fruto. Y de ahí dijeron la expresión, el árbol que da fruto es al que le tiran piedras. Y yo creo que espiritualmente hablando, este refrán como que se aplica para lo que Jesús está diciendo. Porque Él está diciendo a sus discípulos, yo los he puesto a ustedes para que vayan y lleven fruto. Pero resulta que Jesús también les dice, estén atentos, porque el fruto produce oposición. Y yo creo, hermanos, que cuando Dios empieza a hacer una obra en nuestras vidas, así como el Espíritu empieza a fluir y a hacer algo, también se presenta oposición. Y es al que da fruto, al que le empiezan a tirar piedras. Usted intente caminar y hacer algo que valga la pena y empiece usted a buscar de Dios y a caminar en Dios y usted se va a dar cuenta que empiezan a salir toda clase de obstáculos. ¿Le ha pasado que usted quiere hacer las cosas bien, que usted quiere buscar de Dios y de repente le pasan las mil y unas? He escuchado historias de gente que quiere venir a la iglesia, quiere buscar de Dios y justo el día que está preparándose para salir se le daña el carro, se le prende la cocina, se le va la luz, lo llaman los primos, segundos y terceros que nunca lo habían llamado, pero se presentan todo tipo de situaciones. También, hermanos, sucede que al que empieza a dar fruto y a caminar con el Señor, empiezan toda clase de críticas. Y aquellos que eran los amigos de parranda y los amigos para las cosas malas y los amigos empiezan, ay, ese que se volvió evangélico, uy, mírelo. Y que se volvió cristiano. ¿Y qué se cree? Y empiezan a hablar y empiezan a murmurar y empiezan a decir cosas. A veces, hermanos, hasta la misma familia, cuando nos convertimos al Señor y queremos buscar de Dios, a veces hasta la misma familia da la espalda y empieza a criticar y a oponerse. Y Jesús nos advierte de esto y nos dice, miren, Él es muy claro y eso nos anima porque Jesús nos dice las cosas como son. Jesús no está diciéndole a sus discípulos, mire, el camino va a ser fácil, de color de rosa y no van a enfrentar ningún problema y no van a enfrentar ninguna situación. No, Jesús es muy claro y les dice, prepárense porque hay una guerra. Pero Él dice, no es una guerra humana, es una guerra espiritual. Él les dice, prepárense porque en lo que ustedes empiecen a dar fruto, en lo que ustedes hacen mi voluntad, en lo que ustedes obedecen mis mandamientos, van a encontrar oposición. Van a encontrar la oposición de un mundo que está controlado por el enemigo. Y Jesús se refiere, cuando habla del mundo en estas palabras, no se refiere a las personas en sí, porque bien dijo Jesús en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Porque Jesús ama a las personas, a cada uno de nosotros. Y a cada una de las personas que aún no lo conocen, Jesús los ama. Pero la palabra mundo en el Nuevo Testamento también significa el sistema humano. El pensamiento de un sistema que es contrario a las cosas de Dios. Un mundo que no quiere saber de Dios, que no quiere someterse a las cosas de Dios. Y un mundo que dice el apóstol Pablo que está controlado por el demonio.
dice, el príncipe de la potestad del aire es quien controla el sistema del mundo. Entonces, el mundo, no hablando de las personas individuales, pero el sistema en sí, que si usted piensa por un momento, es contrario a las cosas de Dios y se opone a las cosas de Dios. Hermanos, Jesús fue claro en que vamos a enfrentar oposición. Porque cuando un creyente permanece en Cristo y comienza a dar fruto, ese fruto no pasa desapercibido. Mira por un momento la vida de los discípulos. Si has leído el libro de los Hechos y has visto la historia de los discípulos, puedes ver que muy pronto después de estas palabras de Jesús, su muerte, su resurrección, cuando los discípulos reciben el Espíritu Santo y empiezan a predicar de Cristo, empiezan a enfrentar persecución. No pasa mucho tiempo hasta que Pedro y Juan van por el templo y ven a un hombre paralítico y le dicen, en el nombre de Jesús, recibe sanidad y levántate. Y el hombre se sana y se levanta. Y lo que pasa los días después de eso es que vienen los líderes religiosos, ese sistema del mundo, y los meten en la cárcel. Y ahí empiezan Pedro y Juan a enfrentar persecución. Si usted piensa por un momento, la vida de cada uno de ellos enfrentaron oposición. Pero la buena noticia, hermanos, es que al mismo tiempo Jesús prometió al Espíritu Santo estar con nosotros. No nos asustemos cuando enfrentemos oposición. De hecho, yo pienso que es muestra de que vamos bien. Y quiero compartir con ustedes 3 verdades que fortalecen nuestra fe cuando el mundo se opone a Cristo. Y la primera verdad es que el rechazo del mundo confirma que pertenecemos a Cristo. De hecho, es una buena señal, hermanos. Cuando nos rechazan por causa de Cristo es una buena señal, porque quiere decir que vamos bien. A veces esperamos que estamos haciendo las cosas y que todo se va a dar fácil, que no va a haber oposición, que no va a haber crítica, que no va a pasar nada. Pero hermano, es parte del proceso. Y Jesús en estos versículos dice, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Realmente no nos aborrecen porque seamos nosotros en sí. Pero lo que Él está diciendo es, porque me aborrecen a mí, los van a aborrecer a ustedes también. Y es una palabra fuerte, ¿verdad? La palabra aborrecer. Otro sinónimo de la palabra podría ser odiar. Y yo entiendo que Jesús está diciendo, miren, lo que pasa es que hay una guerra espiritual. Y hay 2 reinos, hermanos. Está el reino de Dios y el reino de las tinieblas. ¿Sabía usted eso? Que hay 2 reinos. Solamente hay 2 reinos. No hay lugar neutral. Hay luz y hay oscuridad. ¿Y sabía usted que los 2 se oponen entre sí? Las tinieblas se oponen a la luz. Bien dijo el apóstol Juan en el primer capítulo, dijo, la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz y rechazaron esa luz. Porque, hermano, hay una oposición entre los 2. Y el reino de Dios se enfrenta al reino de las tinieblas y los 2 luchan entre sí. Y el campo de batalla está aquí, en la tierra. Y los 2 reinos están en oposición porque son contrarios, sus valores son contrarios, sus pensamientos son contrarios, su cultura es contraria. Y la guerra está por el alma suya y mía. Las almas de los hombres es lo que está en juego entre estos 2 reinos. Y las tinieblas se oponen a la luz. Y Jesús está diciendo, hermanos, hay un mundo que está controlado por el enemigo. ¿Y puede darse usted cuenta a qué me refiero? ¿En qué forma está el mundo controlado? ¿Sabe por qué? Porque piense por un momento, ¿qué dice el sistema del mundo? El sistema del mundo es orgulloso, es altivo, es independiente. El mundo no quiere depender de Dios. El mundo no quiere obedecer las cosas de Dios. El mundo quiere ser su propio Dios. ¿Se da cuenta usted que ese es el mismo mensaje de Satanás? ¿Qué fue lo que el diablo hizo en el principio cuando se rebeló contra Dios? Dijo, yo quiero ser Dios. Ese fue el primer pecado del enemigo. Él dijo, se quiso hacer como Dios. Él quiso decir, yo defino las cosas. Yo quiero hacer las cosas a mi manera. Y es el mismo principio y la misma semilla que opera en la mentalidad del mundo. ¿Qué dice el mundo? El mundo dice, a mí no me hablen de las cosas de Dios, de lo que quiere Dios, de lo que es bueno y lo que es malo. El mundo dice, yo quiero hacer las cosas a mi manera. Y el mundo promueve una cultura donde te dice, sé tu propio Dios.
No necesitas hacer las cosas como Dios las quiere. Y Jesús dice, tengan presentes que antes que a ustedes me aborreció a mí. Es muy triste, hermanos, pero es la realidad, es lo que el mundo y lo que Él experimentó. Cuando Jesús vino a este mundo, Él dice, yo hice las obras, hice los milagros, hice los prodigios, hablé las señales, hablé la palabra que el Padre me dio, pero Jesús encontró Él mismo mucha oposición. Ahora, lo interesante es también ver que al mismo tiempo que hay oposición, también hay aceptación. Porque siempre hay un remanente que recibe y cree la palabra de Dios. Siempre en medio de la oposición hay una obra que el Espíritu Santo está haciendo. Y esto es señal de que Dios está obrando. Él dijo, si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo. Y esa palabra es para nosotros también. ¿Sabía, hermano, que ni usted ni yo somos del mundo? ¿Y a qué me refiero con eso? Claro que estamos en el mundo. Claro que vivimos en el mundo. Pero el Señor dice, ustedes no son del mundo. Ustedes me pertenecen a mí. Es una marca del cristiano, del discípulo, que le pertenecemos a Dios. Y Él dice, ustedes viven en el mundo, pero usted está en Cristo. Que nuestra sello de a quién le pertenecemos a Dios. Y una marca del cristiano es que el mundo lo aborrece. Parece difícil, ¿verdad? De pensar en esto y de decir en eso. Pero si usted se ha parado firme en las cosas de Dios, hay momentos en los que usted experimenta el rechazo del mundo. Y yo recuerdo cuando empecé a asistir a la universidad en Venezuela hace ya muchos años. Ya estoy más viejo de lo que parece. Pero yo recuerdo, hermano, que yo fui a una universidad secular, una universidad que no tenía nada religioso o principios cristianos. Y el primer, la primera grupo de compañeros que yo tenía en la universidad, yo era el único cristiano. Y ustedes se podrán imaginar la cultura que había en la universidad, donde todo el mundo llegaba y querían tomar, la cultura del licor, la cultura del libertinaje, la cultura donde querían todos hacer a su manera. Y no pasó mucho tiempo para que la gente empezara a notar que algo yo era diferente, porque cada vez que me invitaban a las borracheras, al tomar, a los bares, al licor, pues yo decía no. Y me preguntaba por qué. Yo decía, no, es que yo no tomo. Ay, pero ¿por qué no tomas? ¿Pero cómo así? Pero ni una. Pero venga, tómese una, venga, tómese otra. Yo decía, no. Y yo tenía una convicción muy clara de que ese no era el lugar para mí, que yo tenía que dar un testimonio de que la luz y las tinieblas hay una diferencia. Pero les soy honesto, vino una oposición. Porque la mayoría, muchos de ellos, y no eran ellos, era lo que había en ellos, odiaba la diferencia que había entre los dos. Y yo no lo hacía para yo decirles yo soy mejor que ustedes. Yo lo hacía porque decía yo tengo la convicción de que este es el camino de vida que Dios quiere para mí. Pero algo dentro de ellos sentía rechazo por lo que yo les decía. Y muchos de ellos tomaron el camino de hacer burla, de rechazar, de apuntar, de criticar, hasta con mala intención hacer las cosas. Y yo podía sentir, y claro que me dolía, porque uno siente el dolor del rechazo. Pero al mismo tiempo el Espíritu Santo me fortalecía. Y saben que no pasó mucho tiempo para que dentro de ese grupo, los que eran escogidos de Dios, también empezaron a preguntar, ¿por qué tú haces las cosas diferentes? Yo quiero saber más de eso. Y a través del testimonio, Dios también abrió puertas para que su palabra fuera dada a conocer. Y al punto que voy, hermano, es que básicamente esto no es si se llega a dar. Yo pienso que todos pasamos en algún momento por momentos de oposición y de persecución espiritual. Y se puede ver muy diferente para cada uno de nosotros. Pero yo creo que cuando usted se para firme en decir yo quiero seguir a Cristo, se levanta oposición contra ti.
Y sea hasta en tu entorno, hasta gente cercana a ti que no entiende, hermanos. No entiende lo que nosotros entendemos. Y yo sé que es fuerte. Y yo sé que es difícil porque normalmente por naturaleza queremos el apoyo y la aprobación de las personas. Normalmente queremos que la gente nos apoye en el camino y en la decisión que hemos tomado. Pero Jesús dijo, hermanos, si ustedes no pueden amarme a mí más que incluso a su propia familia, no van a poder seguirme. Porque hay momentos donde tú tienes que tomar una decisión y pagar el precio de seguir a Jesús. ¿Sabía usted que hay un costo por seguir a Jesús? Y no estoy hablando de la salvación es un regalo de Dios. Pero hay un costo en seguir a Jesús. Y hay momentos, hermanos, donde se nos presentan situaciones en la vida donde somos probados si realmente estamos dispuestos a pagar el costo de ser un discípulo de Jesús. Hay momentos donde el enemigo pone tentaciones y zancadillas para hacerte caer. Y se prueba tu testimonio y tu fe si realmente vas a seguir firme a las cosas de Dios o vas a tropezar y vas a comprometer la verdad de Dios. Yo creo también firmemente, hermanos, que Dios prueba nuestra fe. Y yo creo que Dios permite situaciones en nuestra vida. Hay cosas que es el enemigo quien las pone. Pero hay cosas que yo creo que es Dios quien las permite en nuestra vida para probar también nuestra fe. Para ver cómo está firme nuestra confianza en Él. Porque es fácil decir que yo confío en Dios y yo creo en Dios cuando todo está bien. Es fácil decir que mi confianza y tengo fe cuando todo se me da y todo prospera y pido las cosas y no hay oposición y todos me celebran y todo es fácil. Pero hay temporadas que Dios permite en nuestra vida donde esa aprobación se seca, donde ese éxito se disminuye, donde las cosas enfrentamos oposición. Y yo creo que Dios las permite para probar nuestra fe, para hacernos más fuertes, para hacernos más humildes y para hacernos más dependientes. Y yo creo firmemente que cuando tú pasas la prueba, también hay una recompensa siempre que te espera detrás. Si es este momento donde tú estás pasando por una prueba o por una temporada, no te desanimes, hermanos. Confía en Dios. Sigue a Dios. Mantente firme en lo que Dios te muestra. Porque siempre hay una recompensa del otro lado. Siempre hay una tierra prometida que te está esperando. Cada desierto que tú atraviesas en la vida es la preparación para una tierra prometida que está del otro lado. Cada cosa que tú estás pasando y cada prueba es una preparación para algo que Dios quiere hacer en tu vida. La pregunta es, ¿vas a pasar la prueba o te vas a quedar atascado en la prueba? Porque hay algo que pasa espiritualmente, hermanos, y es, yo no sé si ustedes se acuerdan de esa temporada en la que la gente veía una materia en la escuela y reprobaba y tenían que ir a reparación. Era como un mini curso, como que hiciste el curso normal, no lo pasaste, te toca volver a repetirlo. Y si no pasabas ese, tenías que volver a repetir toda la materia. Y si no la pasabas, tenías que volver a pasar otra vez. Y después veías a todos tus compañeros graduarse y está ahí, se quedaba. Yo tenía un amigo que ay, Dios mío, el Señor, Dios mío, se graduó por la misericordia de Dios. Pero hermano, yo me gradué como en el 2010 y era el 2011 y ¿cómo te va? No, aquí estoy dándole en la universidad. El 2012, no, aquí estoy, 2013, 2014, 2015. Hermano, ya habían pasado 5 años y todavía seguía en la universidad, en las mismas, finalmente. Parece que Dios hizo un milagro. O los profesores se cansaron y le dijeron, muchachos, ¿sabe qué? Ya usted, aquí está, vaya. Pero así en la vida, hermanos, si nosotros no pasamos las pruebas, nos quedamos estancados ahí. No pasamos al siguiente nivel. Si nosotros no pasamos las pruebas que Dios está permitiendo, no aprendemos la lección, ¿sabe qué pasa? Se repite, y se repite, y se repite. Y a veces hay cristianos que lo que están como ese muchacho, repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, porque no aprendemos la lección
de lo que Dios quiere enseñarnos. ¿Y sabe cómo aprendemos? Cuando empezamos con humildad y nos rendimos delante de Dios. Y decimos, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Y cuando nos paramos firmes en la fe y decimos, yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hermano, no vuelva atrás. Yo no sé qué oposición usted pueda estar pasando en su vida. Yo no sé qué trampa el enemigo quiera meter a su alrededor. Yo no sé qué mentira, porque el demonio mentiroso es experto en venir a desanimar, a engañar, a desviar, a tergiversar. Yo no sé qué voz el enemigo pueda estar poniendo a tu alrededor, pero tú párate firme, como dice la palabra de Dios. Sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de ti. Tú sométete a Dios y párate firme y dices, como dice la canción, yo he decidido seguir a Cristo. Y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y hay un momento donde tú te tienes que parar firme y decir, no vuelvo atrás. Las cosas viejas yo las he dejado. Los vicios de atrás yo los he dejado. Las cosas vanas yo las he dejado. El mundo yo lo he dejado. Yo he decidido seguir a Cristo y no vuelvo para atrás, no vuelvo para atrás. Y llega el momento donde el mundo espiritual y el enemigo entiende, ya con este no lo puedo confundir, ya con este no lo puedo desviar, ya con este tengo que hacer otra cosa porque este se ha decidido a seguir a Cristo y no lo mueve nadie. Amén, amén, amén. Y así tenemos que ser nosotros, hermanos. Pararnos firmes y decir, yo he decidido seguir a Cristo. No importa la oposición que venga, yo confío que mi Dios es más grande. Yo confío que lo que está en las manos de Dios, nadie lo arrebata. Yo confío que yo me someto a Dios y el diablo huirá de nosotros. Que yo resisto y el diablo se va. Pero hermano, ¿sabe dónde está la parte difícil? En someternos a Dios. Ahí es donde está la parte difícil. ¿Sabe cuál es el secreto de la guerra espiritual? ¿Sabe cuál es el secreto de ganar las batallas espirituales? Que usted se somete a Dios. ¿Sabe cómo gana uno las batallas espirituales? De rodillas. De rodillas ante Dios, clamando y orando. Invitando que la luz de Dios venga y esa luz disipe las tinieblas. ¿Sabe cuál es el secreto para ganar las batallas? Rendirse delante de Dios y en oración. En oración, hermano, se ganan las batallas. Y parece, yo sé que parece cliché y usted dice, ay pastor, pero ¿cómo así? No, eso hay que hacer y hay que salir y batallar y gritar y hacer y esto y lo otro. Hermanos, la oración es más poderosa de lo que tú y yo nos imaginamos. Hay poder, como dice la palabra de Dios, sométete a Dios. Cuando tú te rindes, cuando tú buscas a Dios en el lugar secreto, como dice la palabra, tú te metes en ese closet y cierras la puerta. Y tú clamas a Dios en lo secreto. El Dios que te oye en lo secreto, dice la palabra, que Él te recompensará en público. Que tú te sometes a Dios y resistes. Porque es una guerra, hermanos. Y el enemigo va a buscar cada parte, Desafortunadamente, hermano, es así. El enemigo sabe cuáles son nuestras debilidades. Y todos tenemos debilidades. Yo tengo mis debilidades. Y el enemigo sabe por dónde atacarme a mí. Y me ha pasado, yo creo, como dicen el dicho, es por la experiencia que uno aprende más por viejo que por sabio, dicen. Porque aprendes que las estrategias del enemigo se repiten. Que él busca siempre cuál es tu lado flaco para por ahí desanimarte. Por ahí hacerte dudar, por ahí ponerte la zancadilla. Pero ¿sabes qué hemos aprendido también? Que la palabra se cumple. Tú te sometes a Dios, tú lo resistes y Él huye. Y después entiende, por aquí no puedo. Y Jesús, hermanos, nos está diciendo, van a enfrentar oposición porque ustedes no son del mundo. Yo los he escogido a ustedes de entre el mundo. Y por eso el mundo los aborrece. La segunda verdad que quiero compartir con ustedes del versículo 20 al 25 es que seguir a Cristo significa compartir su vida y su misión. Y aquí hablamos del costo de seguir a Cristo. ¿Qué significa seguir a Cristo? Dice el versículo 20 al 25, recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán.
Pero escuchen esto también. Si han obedecido mis palabras, también obedecerán las de ustedes. O sea, Jesús hace el contraste. Dice, hay gente que se va a oponer, pero hay gente que los va a escuchar. Dice el versículo 21, los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Y Jesús nos muestra aquí aún más la magnitud de lo que el mundo aborrece y de lo que el mundo se opone, porque Él dice, el que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Tenemos que entender, hermanos, que el Padre y el Hijo uno son. Que nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El que se opone al Hijo, se opone al Padre. El que se opone al Espíritu, se opone al Padre. El que se opone a cualquiera de ellos, se opone a Dios. Y Jesús dice, me aborrecen a mí, pero aborrecen a mi Padre también. Y eso nos lleva a una conclusión también, hermano. Hay gente que puede hablar de Dios, pero el que habla de Dios y niega a Cristo, no tiene a Dios. Hay muchas religiones y hay mucha gente que habla bonito. Y hay mucha gente que puede hablar de Dios así como universal y esta fuerza y el Dios y este amor, pero niegan a Jesús. Ten cuidado. Porque todo aquel que niega a Jesús no tiene al Espíritu de Dios, no tiene a Dios. Hay mucha gente que usa el nombre de Dios, pero no tiene al Espíritu. Ten cuidado. Hay mucha gente que enseña muchas cosas que parecen muy lindas y parecen espirituales y hablan de esta nueva era y hablan de los ángeles y hablan de cosas por aquí, del poder de la mente y del poder espiritual y el tú y Dios y el universo y las energías. Pero ten cuidado, porque el que no habla de Cristo no conoce a Dios. Porque Jesús dijo, el camino al Padre, yo soy el camino al Padre. Y la palabra nos advierte y dice, todo aquel que niega a Cristo, niega a Dios. Y todo aquel que no confiesa que Jesús es el Señor, ten cuidado, porque ese no tiene el Espíritu de Dios. Entonces debemos estar alertas y estar atentos, porque aquí hay a veces una confusión donde el mundo es engañoso y el diablo es engañoso. Entonces el diablo se disfraza como ángel de luz para hablar bonito, para hablar de Dios, para hablar de cosas, pero niega a Cristo. Y ahí ten cuidado porque son las mentiras del diablo, que busca engañar y ha engañado a muchos. Y dice la palabra que en los postreros tiempos mucha gente va a querer creer en algo, va a querer escuchar algo. Pero como han rechazado la verdad de Dios, se ponen a creer y a practicar puras mentiras. Y el diablo los envuelve en sus mentiras. Ten cuidado, porque solo Cristo es nuestro Salvador. Y él dice después ahí, dice, si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ninguno otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado, pero ahora las han visto y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Es tremendo, hermano. Dios hace cosas entre nosotros y dice, yo hice milagros, cosas tremendas he hecho entre ellos y aún así no han creído. Porque tristemente cuando el corazón se endurece, hermano, es una realidad tremenda. Se cierra a la fe, se cierra a las cosas de Dios. Y Jesús aquí nos advierte, nos anima y también nos invita, porque seguir a Cristo, hermano, es compartir su vida y su misión. Mire, la palabra de Dios es clara en decir que Él es el maestro y la meta de nosotros es ser como Él. Voy a preguntar aquí así un tipo examen rápidamente. Si recuerdan cuál es la misión de nuestra iglesia, decimos 3 palabras. ¿Recuerdan? Traer, edificar y enviar. Y cuando hablamos de edificar, decimos edificar a las personas para ser como Jesús, para vivir como Jesús. Hermano, la meta de cada uno de nosotros tiene que ser, yo quiero ser más como Jesús. Y es una meta tan grande que yo sé que no nos da la vida para llegar a la estatura de Cristo. Pero nos da la vida para cada día avanzar un poquito más hacia esa meta. Y la meta del verdadero creyente, del verdadero cristiano, tiene que ser, yo quiero ser más como Jesús. Yo quiero parecerme a Jesús. Yo quiero ser como Él. Yo quiero ver como Él. Yo quiero actuar como Él. Yo quiero seguir sus pisadas. Yo quiero caminar como Él. Hermano, esa debe ser nuestra meta, que cada día nosotros decimos, yo quiero ser más como Jesús. Yo quiero vivir como Él. Yo quiero amar como Él. Yo quiero sentir como Él. Yo quiero seguirlo a Él.
Ese es el camino del discípulo de Cristo. Y seguirlo a Él significa realmente compartir su vida y su misión. Y decir, Señor, lo que tú quieres, eso es lo que yo quiero. Hermanos, quiero compartirles aquí al pastor Mike en la prédica de esta mañana. Él dio una lista de comparaciones, me gustó mucho, una lista de comparaciones entre los dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y lo dividió en varias categorías. Y me gustó mucho y por eso se los quiero compartir. Él dijo, mira esto, mira la guerra entre los dos reinos, ¿por qué se oponen entre sí? ¿Por qué hay oposición entre los dos reinos? Porque son tan diferentes. Mira, comparemos las cualidades del rey de cada reino. Miremos por un momento a nuestro rey Jesús. ¿Cuáles son las cualidades y las características de Jesús? Él es santo, Él es justo, amoroso, siervo, salvador, rey. Rey de reyes. Ahora por otro lado, mira, ¿cuáles son las características del enemigo de Satanás? Es mentiroso, es acusador, es engañador, es destructor, es usurpador. Mira los valores de los dos reinos. Los valores en el reino de Dios es la verdad, el amor, la humildad, la justicia, la santidad, la fe, el perdón, el servicio, la obediencia. En el reino de las tinieblas las características son el orgullo, la mentira, el egoísmo, la injusticia, la inmoralidad, el temor, la amargura, el control, la rebeldía. La cultura del reino de Dios es gracia y verdad, reconciliación, generosidad, unidad, cuidado de los débiles, vidas transformadas. La cultura de las tinieblas es división, acusación, competencia, abuso, odio, esclavitud al pecado, violencia y muerte. El reino de Dios busca traer a la tierra el señorío de Cristo, salvación, paz, sanidad, libertad, reconciliación y vida eterna. Destrucción, dolor, esclavitud, separación y muerte. ¿Ahora entiendes por qué se oponen? Porque son completamente en un extremo del otro. No pueden, dice el apóstol Juan, no puede tener comunión la luz con las tinieblas, porque son completamente opuestos. Y por eso Jesús nos dice, van a tener oposición. Pero finalmente llegamos al versículo 26 y 27, donde hay una promesa maravillosa, porque dice Jesús, cuando venga el Consolador, yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Y esto sigue uniendo con lo mismo que venimos hablando. Él va hablando del Espíritu Santo ya desde el principio del capítulo. En el capítulo anterior empieza a introducir el poder del Espíritu Santo. Y la próxima semana vamos a ir todavía más profundo en la obra del Espíritu Santo. Pero esto es maravilloso, hermano, esto lo cambia todo. La palabra griega para el Consolador es la palabra paracletos. ¿Había escuchado esa palabra alguna vez? Dígala conmigo, paracleto. Ya hablan griego ustedes, ¿ves? Ustedes aprendieron aquí a hablar otro idioma. No han aprendido inglés todavía, pero ya aprendieron el griego. Paracletos. Y esa palabra paracletos ha sido traducida como el consolador, el ayudador, el que soporta, el que guía. O sea, tiene todos esos significados. Y esa es la palabra que Jesús está diciendo ahí. Dice cuando el paracleto divino, cuando ese ayudador, ese consolador, ese que soporta, ese que fuerza, que te inunda, que te sostiene, yo lo voy a enviar de parte del Padre. Ese Espíritu de verdad va a testificar acerca de mí y los va a usar a ustedes para dar testimonio de mí. Esto lo cambia todo, hermanos, porque Jesús no se fue y nos dejó solos. Jesús nos dejó el Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo lo cambia todo. Una cosa es yo tratar de vivir la vida en mis propias fuerzas y otra cosa es cuando recibes el poder del Espíritu Santo, cambia todo en tu vida. Porque el paracleto, el ayudador, el consolador, cambia nuestra forma de vivir. Ya no estás tú solo luchando contra las cosas en la vida, tú tienes un ayudador. ¿Sabías tú que tú tienes un ayudador? Que tú no estás solo en tus batallas, que tú no estás solo en la oposición que enfrentas, que tú no estás solo en la vida. ¿Sabías que cuando tú tienes a Cristo, tú recibes
al Paracleto, tú recibes el Espíritu de verdad, tú recibes a ese ayudador. Y nosotros tenemos que crecer, hermano, en depender del Espíritu Santo. Mucho de por qué no vivimos con poder y con victoria es porque no dependemos del Espíritu Santo. Y he vivido lo suficiente en corrientes cristianas donde se sabe mucho y se memoriza mucho y se sabe mucha Biblia, pero no se conoce al Espíritu Santo. Y necesitamos crecer en el conocimiento del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, el Paracleto que Jesús envió y dijo, yo los voy a empoderar cuando ustedes reciben el Espíritu Santo. Cuando tú empiezas a caminar en el Espíritu Santo, las cosas cambian. El poder de Dios fluye a través de ti. Y lo que nosotros tenemos que empezar es a sumergirnos, a meternos en una búsqueda del conocer al Espíritu Santo. O sea, aprender a escucharlo, aprender a depender de Él, aprender a recibir el poder de Él y dejar que Él actúe y nos mueva y nos use. Hermanos, es que no tiene sentido tratar de... Imagínense usted que es como tratar de hacer las cosas a nuestra fuerza cuando usted tiene un poder tan grande que está ahí para ayudarlo. No tiene sentido, ¿verdad? Que digamos que usted tiene una cuenta. Yo voy a poner un ejemplo aquí, una analogía, pero un ejemplo de decirle, imagínese usted que usted tiene una cuenta bancaria que está a su nombre, que tiene $1 millón, pero usted está viviendo como un mendigo, pidiendo y mendigando y viviendo en la pobreza, pero hay una cuenta con $1 millón que usted podría ir y retirar y usarla y ver una diferencia, pero usted vive como un mendigo. Y así es, hermanos, cuando nosotros vivimos la vida sin el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí para empoderarnos, para guiarnos, para darnos discernimiento, para darnos victoria, para levantarnos. Pero cuando no dependemos del Espíritu Santo y no lo buscamos y no lo conocemos, estamos desperdiciando todo el poder que Dios derramó, porque es la promesa que Jesús está diciendo. Él está diciendo, yo les enviaré ese Paracleto divino. Y al recibirlo, Él va a testificar de mí. Y usted ha conocido y experimentado el poder del Espíritu Santo, porque usted no estaría aquí y no conocería a Cristo si el Espíritu Santo no hubiera abierto sus ojos para recibir la palabra de Dios. Así que ya usted ha experimentado el poder del Espíritu Santo. Pero ¿qué tanto estás caminando con el Espíritu Santo? ¿Qué tanto estás dependiendo del Espíritu Santo en tu día a día? ¿Qué tanto buscas y amas al Espíritu Santo? Y cuando Él nos llena, nos empodera a nosotros para ser testigos de Jesús. El evangelismo más eficaz es el evangelismo que se hace dependiendo del Espíritu Santo. Porque Él te da las palabras, Él prepara los corazones, Él te mueve, Él te guía y Él es el que está abriendo los ojos de la otra persona para que conozca también de la palabra de Dios. Y les comparto esto en la pantalla. Dice, el Espíritu convence, nosotros hablamos. ¿Ves la armonía? O sea, tú participas de la misión de Dios. Es el Espíritu el que convence, pero tú tienes que abrir tu boca para hablar. Tú tienes que compartir la verdad de Dios. Tú tienes que perder el miedo y decir, Señor, ¿qué quieres hacer en mi vida? Úsame. Tú tienes que creerle a Dios. El Espíritu convence, pero tú proclamas la palabra de Dios. Y Él usa esa palabra para bendecir la vida de la otra persona. El Espíritu transforma, pero nosotros obedecemos. El Espíritu da poder, nosotros damos testimonio. Tal vez tienes miedo de compartir tu fe con un familiar, con un compañero, con un vecino, pero recuerda esto, el peso de convertir a alguien no está sobre tus hombros. Es el Espíritu Santo el que convierte. Pero la responsabilidad de nosotros es ser testigos fieles de Dios, es dar testimonio, aun cuando eso represente enfrentar oposición. Y quiero cerrar con esta reflexión preguntándote, ¿estás experimentando algún tipo de oposición en tu vida?
O a veces sucede que estoy tan acomodado al mundo que por eso no enfrento oposición. ¿Me siguen? Porque la oposición es una señal de que estoy dando fruto. Y vuelvo otra vez a como decía, el árbol que da fruto, a ese es que le tiran piedra. Preocúpate cuando no te tiren piedra, porque será que es porque no tienes fruto. Es mejor tener fruto, hermano, mejor que le tiren a uno piedra porque tienes fruto, a que no te tiren nada, pero no tienes nada. Es mejor seguir adelante a Cristo, aunque haya oposición, que no seguirlo en absoluto. Y quiero preguntarte, ¿cómo está tu relación con Jesús hoy? ¿Cómo está tu fe en Cristo hoy? Y te voy a invitar que me acompañes en oración y por un momento, si puedes cerrar tus ojos e inclinar tu rostro y preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué quieres hablar a mi vida hoy, Señor? ¿Qué estás hablando a mi vida en esta hora? Y allí en tu intimidad con el Señor, pregúntale al Espíritu, ¿qué me estás mostrando hoy? Espíritu Santo de Dios, tú eres el Espíritu de verdad, el que guía toda verdad. Señor, yo te pido que reveles a Cristo a cada uno de los que están aquí presentes. Señor, yo te pido que abras nuestros ojos para ver y nuestros oídos para escuchar. Señor, yo no sé lo que hay en el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí presentes. Yo no sé el que se siente cerca o el que se siente lejos de ti. Pero yo te pido, Señor, que hoy tú hagas una obra en cada corazón y en cada vida. Yo te pido, Señor, que hoy tú toques el alma, Señor, de los que están lejos de ti y vuelvan a ti. Yo te pido, Señor, que hoy te reveles de una manera más profunda y poderosa en nuestra vida. Yo te pido, Señor, que el que aún no ha experimentado el poder de tu Espíritu, hoy empiece a caminar de la mano con tu Espíritu, Señor. Y si tú estás aquí hoy y sientes que tienes que ponerte a cuentas con Dios, si tú sientes que que estás lejos de Dios hoy, que no estás cerca como deberías estar, si tú aún no has puesto tu fe en Cristo, yo quiero invitarte a que donde tú estás hagas esta oración conmigo y repitas en voz alta y le digas: Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Y hoy, Señor Jesús, te invito a mi vida, que seas mi Señor y mi Salvador. Yo creo en ti, Señor Jesús, que tú moriste por mí en la cruz, que resucitaste al tercer día. Y hoy yo recibo a tu Espíritu Santo. Hoy yo te entrego mi vida y mi corazón. Hoy te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me selles con tu Espíritu Santo. Gracias, Cristo, porque me amas, porque me llamas, porque puedo confiar en ti. Te entrego todo lo que soy